Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a pesar de la inclemencia del tiempo y de todas las adversidades. Lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestra presencia porque la verdad que tiene un mérito. Agradecerle infinito a nuestra ponente que haya dedicado la tarde a ilustrarnos y a que sepamos cuidar mejor a nuestros nietos. Y sobre todo decir que, bueno, que este arranque del ciclo de conferencias que organiza el Club de la Veteranía es un lujo y es un privilegio arrancar con un tema que tanto afecta a la sociedad, que tanto apoyo da a las familias, que tanto permite conciliar y que tanto permite dar cariño, que es lo mejor que le podemos dar a los que tengáis nietos, pues yo no tengo nietos, estas cosas. Así que, sin más preámbulos, lo más importante es que la doctora Marisa Serrano Gómez, que hoy nos acompaña, ella es pediatra de atención primaria, empezó a trabajar en el año 83, se formó en el Hospital Universitario Reina Sofía y posteriormente saltó a la medicina, a la atención primaria. Así que su experiencia no se puede cuestionar y las recetas y los consejillos que nos va a dar, pues lo mismo. Muchas gracias y cuando quieras, Marisa. Buenas tardes. Muchas gracias al Club de Veteranía por pensar en los niños. Me resulta curioso que un curso que se llama Envejecimiento Saludable empiece por un tema que esté dedicado a los niños, pero la verdad es que es lo mejor que tenemos y espero que todos disfrutéis mucho y os lo paséis bien. Como los consejos eran una cosa muy amplia, si veis que me extiendo, que es demasiado larga, muy aburrida, me paráis y lo dejamos hasta donde queráis, hasta donde llegamos, porque el tema es larguito. La realidad social es que hasta mediados del siglo XX los niños no eran tenidos en cuenta para nada. Los niños se utilizaban, era mano de obra y trabajaban, y hasta el 1959 no se publicó la Declaración de los Derechos del Niño. Desde entonces hasta ahora los niños han ido poquito a poco convirtiéndose en lo que deben de ser, el centro, porque son el futuro y han ido poquito a poco generando pues más cuidados y más atención por parte de todos. El hecho de que además en España concretamente la bajada de la natalidad ha sido abismal y muy llamativa, pues ahora se tienen muy poquitos niños y los niños son pues el centro. Eso lo tenemos todos clarísimo. Por otro lado, la maternidad también se está retrasando mucho. Las madres ahora son madres mucho más tarde que antes. Eso hace que también sea más difícil que se tengan muchos hijos. Por otro lado, las familias han cambiado muchísimo. La familia de antes, del padre autoritario que trabajaba y la madre en casa, que eran nuestras familias, por ejemplo, la mía, la que a mí me educó y me crió, esas familias ya no existen prácticamente. Ahora trabajan los dos, el padre y la madre, con horarios laborales muy difíciles, muchas situaciones de separaciones, familias monoparentales. Muchos niños pasan mucho tiempo solos. Niños de gente que trabaja en trabajos mal remunerados y con horarios larguísimos. En esa realidad, los abuelos han empezado a convertirse en personas muy decisivas y muy importantes para conciliar y para poder criar a estos niños. Uno de los tesoros que aguarda a una persona es la dicha de ser abuelo. Y eso es una realidad que a todos los que somos abuelos nos ha ido llenando. Antes de ser abuelo hemos sido padres. Yo creo que, yo siempre lo digo, el momento más feliz de mi vida fue cuando tuve a mi primera hija. Después los otros también, pero la primera es que yo no sabía lo que era ser madre. Y ese amor que tienes por tu hijo, es que eso no hay nada que lo pueda igualar. Bueno, pues si después de ser madre eres abuela, pues vuelve otra vez a repetir
el ver una infancia, y eso es maravilloso. ¿Qué es lo que está pasando también ahora? Que la esperanza de vida y cada vez más larga y en mejor estado hace que los abuelos tengan una situación bastante buena para ayudar, colaborar y cuidar a sus nietos. Es decir, los abuelos de ahora, de 60, 70 años, no son los abuelos de antes. Son gente con una vida activa y lo que sí que es cierto que debemos de intentar no convertirnos en esclavos de nuestra familia y de nuestros nietos. Es decir, echamos una mano, ayudamos, colaboramos, pero debemos de mantener nuestra parcela como personas todavía, porque nos queda mucho que vivir y tenemos que vivirlo bien. Por otro lado, es verdad que estamos viviendo una crisis que hace que nuestros hijos lo tengan muy difícil. El acceso a la vivienda es difícil, los trabajos a los que tienen ellos que acceder son horarios muy largos y hace que les cueste conciliar y les cueste criar a su hijo. Por otro lado, es verdad que el hecho de que las madres y los padres accedan tarde a tener hijos, cuando deciden tener hijos suelen estar muy informados y ellos saben muy bien lo que quieren. Y normalmente nos choca a veces las formas de criar, pero es que el mundo cambia. A mí me criaron de una manera, yo he criado a mis hijos de otra manera y mi hija están criando a los suyos, que son mis nietos, de otra manera. Porque eso es así, es una realidad. Si no cambiase, pues que entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios. El abuelo debe tener clarísimo que la educación de los hijos es decisión de los padres. Nosotros podemos colaborar, pero tenemos que respetar sus decisiones. Por otro lado, lo fundamental es que los niños se sientan muy queridos. Los principios fundamentales para una buena crianza son el amor y los límites. Es decir, que los límites también tienen que estar ahí. Espera, me pasa. Me he pasado muchas. ¿De qué vamos a hablar? Porque para que más o menos tengáis. Por eso si veis que es muy larga la charla o que hay algo que nos interesa, lo saltamos. Voy a hablar de los tipos de crianza, porque nos choca la forma de criar a los niños ahora. Es diferente de como nosotros lo hicimos. Voy a hablar de lactancia materna, porque también es diferente ahora la lactancia materna como nosotros lo hicimos. Voy a hablar de alimentación complementaria, porque sé que a los abuelos que se quedan con nietos y que tienen que darles de comer, les chocan muchas de las cosas que hacen con los niños. Voy a hablar de la alimentación en mayores de 1 año porque si algún día yo me quedo a darle de comer a mi hijo, quiero hacerlo bien y quiero darle una alimentación correcta y sana. Hablaré un poquito de sueño, algo de vacunas, algo que es muy importante ahora mismo, que preocupa muchísimo, que es el ocio y las nuevas tecnologías. Pasaré un poquito sobre prevención de accidentes, algo sobre los síntomas más frecuentes que nos pueden hacer a nosotros, si estamos al cuidado de los nietos, hacer alguna intervención, qué podemos hacer y qué botiquín debe de tener un abuelo en su casa para cuando cuida a sus nietos. Los tipos de crianza. Hay 3 tipos de crianza. Una es la crianza autoritaria, son unas normas rígidas y esa es la que a nosotros nos educaron. Es decir, los padres mandan y los hijos obedecen. Y no hay discusión, es que simplemente eso. Otra es una crianza permisiva, en la que no hay ninguna norma. Se razona todo, se habla con los niños, se les explica todo. Y la crianza democrática, que sin lugar a dudas es la ideal y la mejor. Es decir, es una crianza en la que hay unas normas claras preestablecidas que las ponen los padres, pero que es respetuosa con los niños y en la que es necesaria mucha presencia de la persona que está cuidándolo. Es decir, yo voy a razonar con mi hijo, con mi nieto, lo que vamos a hacer, pero la norma la pongo yo.
Eso es lo que a veces, esa crianza es la mejor, la permisiva es una de las peores, porque además a veces la crianza permisiva se acompaña de ignorancia, es decir, como si pasaras del niño. El niño hace lo que quiere y yo estoy en mis cosas y no estoy pendiente del niño, y el niño decide. Entonces, esa no es una buena crianza. La crianza que los psicólogos y que en todos los sitios dicen que es la mejor es la crianza democrática. El problema que es difícil, es muy difícil de hacer, porque ¿dónde pongo el límite? ¿Cuándo digo hasta aquí? Y ¿cómo negocio con un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, que realmente no entienden? Entonces, y eso es lo que a nosotros nos choca mucho en la forma de criar que tienen ahora nuestros hijos con sus hijos. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Y nos sorprende y siempre pensamos que se miman demasiado, se sobreprotegen. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar sobreproteger a los niños? Siempre hay que darles seguridad. Los niños necesitan mucha seguridad, pero no les debemos asustar con cosas, pero también hay que escucharlos, entender sus miedos y cuando ellos tienen miedo, pues explicarles, decirles y explicarles las cosas como son, pero con palabras sencillas que ellos puedan entender y sin aumentar los miedos. Explicarle cómo hacer las cosas, observarlo y guiarlo, pero no hacerle las cosas nosotros. Es decir, que hay que darle confianza para que ellos intenten hacer las cosas. Hay que ayudarle a construir una buena imagen de sí mismo, una autoestima importante, pero eso para los abuelos es muy fácil, porque seguro que para todos nosotros nuestros hijos son guapísimos, listísimos, graciosísimos y lo mejor del mundo. Entonces es muy fácil a ellos decirles que lo hacen muy bien, que son estupendos, pero hay que enseñarles a que no son los únicos del mundo, a que tienen que respetar a los demás. Yo recuerdo hace muy poco tiempo en el autobús una anécdota que me encantó. Un abuelo va con su nieta, se sientan en el autobús, llega una señora más mayor, se levanta el abuelo y le cede el asiento. Y la nieta empieza a decirle que por qué le había cedido el asiento. Una chiquilla, por unos 10 años, con una autoestima alta y bien empoderada, le decía al abuelo que no entendía por qué le había cedido el asiento, que ella había llegado antes, que ella tenía más derecho que la señora que había llegado. Y el abuelo le estaba explicando con mucho cariño que había que respetar a las personas mayores. Es que eso hay que enseñárselo a los niños. Y ahora a los niños les cuesta trabajo entender eso. ¿Qué tenemos también que hacer? Pues bueno, ayudar en las tareas escolares, pero no hay que hacérselas, hay que ayudarles. Ayudarles, explicarles, entenderles, permitirles que se equivoquen, que cometan errores. Es fundamental, si no te equivocas, no aprendes. Es decir, que hay que aprender equivocándose. Y por supuesto, si una conducta no es adecuada, hay que decírselo. No se puede excusar siempre. Hay que enseñarle a respetar a los profesores y a las personas mayores. Lamentablemente, eso no es lo que está pasando ahora, porque se está educando de otra manera. Ahora mismo los profesores se quejan de la falta de respeto, de que si algún niño le llama la atención al profesor, va el padre a reclamarle que cómo le ha reñido a su hijo. Bueno, pues eso hay que seguir enseñándolo. Los niños tienen que aprender a respetar a todos los demás. Amar y mimar no es malcriar. Es decir, coger a un niño, darle besos, abrazarlos, eso no es malcriar, eso es necesario y es bueno. Escucharlo, respetarlo, es muy importante respetar a los niños. A veces todos caemos en la tentación, pues muchas veces nos hacen gracia cosas, las comentamos unos a otros delante de ellos y ellos se sienten ridículos porque nos reímos. Eso se debe de evitar. Aunque sea una cosa graciosa, aunque sea una anécdota graciosa, ellos sufren con eso. Los niños tienen que sentirse muy queridos, pero también respetados. No deben pensar que nosotros pensamos que lo que han hecho es una tontería, nunca. No es sobreprotección ayudarle a encontrar sus caminos, ni resolverles los conflictos.
hay que ayudarlos, pero ellos tienen que resolver sus conflictos con sus amiguitos solos. No es sobreprotección tampoco protegerlos de aquello para lo que no tienen recursos. Es decir, no los podemos dejar salir a la calle solos porque no están preparados para ello. Lo mismo que tampoco le podemos dejar que vean cualquier película, ni podemos dejarle libremente, que ya hablaré un poquito del tema de tablets, de ordenadores y de videojuegos. No están preparados, no deben de tenerlo y nosotros no debemos de permitirlo. Y bueno, lo de siempre, el amor de los padres y de los abuelos hacia los niños es imprescindible para construir una buena imagen de sí mismos y para desarrollar una confianza importante y seguir avanzando. Los nietos pues son una oportunidad de volver a disfrutar de lo que es ver crecer a un niño. Su inocencia, su dulzura y su amor a nosotros nos llenan de felicidad. Son el futuro y son lo mejor de lo que podemos rodearnos. Entonces vamos a empezar a lactancia materna. La lactancia materna, que parecemos que es una cosa que es fácil, que ha sido natural, que se ha hecho desde toda la vida porque es nuestra naturaleza. Bueno, pues nosotros teníamos muchos errores con respecto a la lactancia materna y la lactancia materna se ha investigado un montón y se saben ahora muchas cosas que nosotros desconocíamos. La lactancia materna se sabe que debe de ser a demanda, no cada 3 horas, 10 minutos en cada pecho. Y empezamos por el pecho, el último por el que terminamos. No. A demanda, lo que el niño quiera, cuando el niño quiera, continuamente. Y empieza un nuevo lenguaje que a nosotros nos resulta raro, el apego. ¿Qué es el apego? Cuando te dicen las madres, es que yo tengo que tener mucho apego con mi niño y tenerlos todo el rato en brazos. A mí me encanta eso, porque es lo que te apetece. Cuando tú tenías tu niño y te daba mucha rabia cuando te decían, no lo cojas que lo vas a mal acostumbrar a los brazos. Bueno, pues es que los niños se tienen que mal acostumbrar a los brazos, porque es natural. Es que es lo natural, que el niño esté en brazos de su madre. El porteo, pues lo mismo, volvemos otra vez, como el niño tiene que estar todo el día en brazos de la madre para favorecer la lactancia materna, para favorecer el apego, pues ahora, aparte de que, bueno, la industria es muy sabia y hay menos niños, pero cada vez venden más cosas. Evidentemente, ahora hay miles de aparatos para el porteo, que si un pañuelo que me cuelgo por aquí, que si una mochila de no sé, hasta tal edad, otra mochila para otra edad. Yo como pediatra he visto cada cachivache que me han traído a la consulta, cada vez venden más. Bueno, pero es verdad que hay cachivaches que facilitan el porteo. Por lo menos facilitan un poquito la vida de la madre que tiene que tener al niño en brazos todo el día, porque es que si no, no ven cómo favorecerlo. Y el colecho, bueno, pues de hecho ahora ya las cunas no son como las nuestras. Ahora todas las cunas van pegaditas a la cama, le quitan la barandilla y son las cunas de colecho. Perfecto si el niño duerme en una cuna de colecho. Lo que pasa es que incluso ahora ya te están diciendo no, que el niño duerma en la misma cama, con los padres, todo lo que quieran. El colecho tiene algunas salvedades que hay que tener en cuenta. Si los padres fuman, aunque no fumen en la habitación, no deben de hacer colecho con el niño, no deben de dormir tan cerca del niño. Si los padres beben o han tomado medicamentos que disminuyen un poquito el nivel de alerta, ansiolíticos, antihistamínicos, antidepresivos, tampoco deben de hacer colecho porque el riesgo de aplastamiento y de asfixia es grande. Entonces el colecho se puede hacer, está recomendado para favorecer la lactancia materna, sobre todo porque los padres, las madres están agotadas porque tienen a los niños enganchados a la teta todo el día y toda la noche, entonces se puede favorecer, pero teniendo algunas precauciones. La duración de la lactancia materna. Bueno, nosotros antes, pues nosotros a nuestros hijos a los 3 meses ya le metíamos cereales, que si verduritas, que si papillitas, no. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. No hay nada mejor que la lactancia materna. Hay leches maternizadas muy buenas, estupendas, pero son copias. Lo natural, lo bueno, lactancia materna. También es cierto que si una madre decide no lactar, hay que respetarlo. Y entonces, pues hay alternativas. Es decir, que es una decisión
personal y que hay que entenderla. Y ahí nosotros también tenemos un papel importante y ahora lo voy a comentar. Prolongada, bueno, estamos viendo niños de 3 años que van, le dan en el parque un chupadita a su mamá a la teta y se van. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna hasta los 2 años y más si la madre quiere. Es decir, que realmente la lactancia materna prolongada es buena. Eso es una decisión materna, y el niño, por supuesto, y hay que respetar esas decisiones. ¿Cómo podemos ayudar nosotros en la lactancia materna? Tenemos que evitar todos los comentarios que den inseguridad, sobre todo al principio, cuando la lactancia se está implantando, que es, este niño tiene hambre, te pide tanto porque no tienes leche suficiente, ¿será tu leche buena? No hay leche mala, la mejor leche que se le puede dar a un niño es la de su madre, no hay ninguna leche que sea mejor, ninguna. Todas las leches son buenas. Y el que el niño pida mucho, el principal estímulo para la producción de leche es que el niño mame. Mientras más chupe, más leche habrá. Si nosotros intervenimos metiéndole un biberón porque pensamos que tiene hambre, pues el niño chupa menos y habrá menos leche. Entonces, fundamental, no intervenir en eso y nosotros no hacer comentarios que a las madres les den inseguridad. Tenemos que ayudarles. ¿Cómo podemos ayudarles? Pues bueno, para facilitar el descanso de la madre, pues hacer todo lo que se pueda alrededor. Yo le llevo comida hecha, yo le ayudo en la casa, yo facilito que se implique la pareja, que eso es algo muy bonito que ahora está empezando a pasar. Los padres cogen a los niños, los padres se los llevan, los padres los desnudan, los padres cambian a los bebés y nosotros no meternos en medio, al contrario, hay que favorecer ese vínculo y ese apego de la pareja con el niño y en los primeros días, sobre todo en los primeros 2 meses de un niño, se deberían de restringir las visitas lo menos posible. Es verdad que un nacimiento de un niño es una cosa muy feliz y todo el mundo tiene muchas ganas de ir a visitarlo, a conocerlo, pero los padres están agotados, es que no duermen. Y además vienen de un parto, sobre todo en los primeros momentos, la madre viene de un parto. Hay que intentar en lo posible las visitas restringirlas lo menos posible. Y si nosotros como abuelos podemos ayudarle aconsejando a algún familiar, a algún amigo, a algún conocido que no vaya, pues vamos a hacerlo. Y si van, pues facilitar que se vayan pronto, que los dejen descansar, porque es verdad que los padres están agotados y necesitan ese tiempo. Y si tienen muchas dudas, muchas dificultades nuestros hijos, pues recomendarles que hay grupos de apoyo a la lactancia materna. En Córdoba funciona muy bien el grupo Almamar, pues llamarlos, si es que atienden las 24 horas. Si se busca en internet, Almamar, llama al Almamar, seguro que te ayudan y ayudan un montón. La alimentación complementaria. Ya tenemos el niño con 6 meses. Esto sí que nos choca a nosotros muchísimo, porque es totalmente diferente de lo que nosotros hicimos con nuestros hijos. ¿Cuándo? Pues bueno, nosotros empezábamos a los 3 meses una cosa, a los 4 meses otra, a los 5 meses otra, que si el gluten lo metíamos más tarde, luego el gluten bailó, que si lo metíamos a una edad, luego lo metíamos más tarde, luego lo metíamos otra vez más pronto. Bueno, pues ahora en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Si está con leche artificial, como la leche artificial es una copia de la lactancia materna, pues igual, leche artificial exclusiva hasta los 6 meses. Es verdad que hay recomendaciones europeas que dicen que se puede empezar a introducir alimentación complementaria, pero la palabra ya te lo dice, que es complementaria a la leche. Lo fundamental es la leche. Y le ayudamos con algo, entre los 4 y los 6 meses se puede empezar a introducir algo. Pero lo ideal, el patrón oro, lactancia materna hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses empezamos con la alimentación complementaria. ¿Y con qué empezamos? Con todo. No hay ningún alimento que no se pueda introducir. No hay que dejar el huevo hasta el año. No hay que dejar el pescado hasta los 8 meses. No hay que dejar las legumbres hasta los 12 meses. No, cualquier cosa. Lo que sí es que se deben ir introduciendo los alimentos poquito a poco, uno a uno, para ver cómo le sientan.
pero pueden comer de todo. Así que ahora vemos nosotros a los niños, a los bebés, que le dan aguacate, brócoli, mango, cualquier cosa, lo que ellos también están más acostumbrados a tomar. ¿Y lo pueden tomar cómo? Bueno, y aquí volvemos otra vez. Puré o trozos. Desde los 6 meses, si el niño está preparado, que no todos los niños lo están, tiene que estar bien sentado. Hay niños que se sientan un poquito más tarde. Ese niño no puede empezar con trozos. Es decir, a partir de los 6 meses se le pueden empezar a dar alimentos en trozos. Y los niños disfrutan comiéndolo. Es divertidísimo ver a un niño comer con el baby leg weaning, con los trozos y con las manos. Lo ensucia todo, pone todo por el suelo, se llenan desde aquí hasta aquí, pero es una forma, y es verdad que los niños que comen de esa manera, luego comen mejor. Y suelen ser niños que les gusta más probar alimentos diferentes y toman más verduras y comen mucho más sano. Pero tiene que ser que un niño esté bien sentado, que sepa hacer la pinza, porque si no la sabe hacer no va a saber coger los alimentos. Hay niños que tardan un poquito más, a lo mejor no lo puede hacer a los 6 meses y lo hace a los 8, y es normal, porque el desarrollo motor de los niños es variable y el margen de la normalidad es muy grande, entonces a lo mejor a los 6 meses no puede tomar trozos, pues le damos puré, pero en cuanto que se pueda, y a partir de los 8 o 9 meses prácticamente todos los niños se sientan, cogen la mano y se llevan las cosas a la boca, hay que intentar meterle trocitos, aunque no le demos toda la comida en trozos. Hay niños que son curiosos, que son tragones, que les gusta probar cosas, que tienen curiosidad por la comida, que prácticamente pueden comer solo con los trocitos, no tienen que tomar otra cosa. Hay otros niños que son más perrillos para comer, tienen menos interés por la comida o están más delgaditos y a lo mejor pues hay que darle una ayudita con un puré para que se alimenten un poquito mejor. Ya llevamos tiempo haciendo el baby leg weaning, que es como se llama. El baby leg weaning, que es la alimentación reglada por el bebé, él come lo que quiere, tú le pones muchas cositas y él va cogiendo y se lo va comiendo y se lo restriega por todos sitios y se lo come. Los defensores del baby leg weaning estricto, pues bueno, no les gusta que se les meta también un puré y que les des de comer con la cucharita. Yo, será que también todavía soy un poco antigua, yo creo que todos los niños no pueden hacer baby leg weaning porque algunos se desnutren un poquito, no todos los niños tienen ese interés por la comida, no todos los niños les gusta probar. Entonces al niño que hay que ayudarle un poquito, pues habrá que darle con la cuchara y un puré. Cuando a mí las madres me planteaban en la consulta, ¿qué hacemos con los trocitos? No, es que se lo dejo a la abuela y le da miedo que sea tragante. Pues siempre le digo, pues no le des el baby leg weaning con la abuela, dale un puré a la abuela y el fin de semana que está contigo, tú le haces el baby leg weaning. Es que también hay que entenderlo. Si nosotras vamos entendiendo que eso es bueno y que al niño le viene bien, ¿qué condiciones tiene que tener un alimento para que un niño pueda tomarlo en trozos? Bueno, pues que esté blando, lo cortemos en tiras, que no se pueda atragantar. Por ejemplo, mira, en la imagen se ve la uva. Una uva entera no la puede comer un niño, hay que partirla en 4 trozos. Siempre deben de ser tiras y que el niño las pueda coger y que se las pueda llevar a la boca. Pero ya está, no hay que tener más precauciones con este tipo de alimentación. Y por supuesto, puede comer de todo. Puede comer legumbres, pero desde los 6 meses. Puede comer marisco, puede comer pescado, puede comer, porque se ha visto que los alimentos que nosotros considerábamos alergénicos, si los retrasamos mucho, hay más riesgo de alergia. Si se introducen precozmente, es lo que se llama la ventana de oportunidad. Si se introducen precozmente en pequeñas cantidades y se repiten, hay menos riesgo de alergia. Se vio que en Reino Unido utilizaban como una especie de gusanitos que lo hacían con cacahuetes machacados. Y los frutos secos, por ejemplo, que siempre hemos dicho no antes de los 2 años, y por supuesto enteros, no antes ni de los 2 ni de los 3, porque se pueden atragantar los niños, pero rallados y machacados los pueden tomar perfectamente. Allí no había tanta alergia a los frutos secos como
en las zonas más meridionales donde estábamos retrasando mucho la introducción de los frutos secos. Así que si se introducían precozmente había menos alergias, si se metían a los 4 o 5 meses había muchísimas menos alergias. Entonces, para que haya una alergia alimentaria, que es lo que siempre nos da miedo cuando damos algún alimento, primero tienes que haberlo tomado, y no una vez, sino varias veces. Y te tienes que sensibilizar y después aparece la alergia. Si se introduce precozmente el alimento, el organismo se prepara para recibirlo, y si no, deja de tomarlo. Porque claro, si a ti te dan un día algo de alimento, por ejemplo, leche, y luego dejas de tomarla, cuando vuelves a tomarla sí que es más fácil que tengas una alergia. De hecho, la lactancia materna protege de las alergias alimentarias, claramente. La leche artificial, aunque demos leche maternizada y todo lo buena que sea, los biberones, que le llaman biberones piratas, son los biberones que dan en los niños recién nacidos cuando tarda la madre en subirle la leche, generaban muchísimas alergias a las proteínas vacunas. Cuando luego se introducían las proteínas vacunas, a lo mejor, cuando intentábamos meterle una leche maternizada a los 4 o 5 meses. Y solamente había tomado un biberón o dos piratas en la maternidad. Por eso ya está súper descartado. Ya en las maternidades no dan biberones de ese tipo. Si la madre tarda en subirle, pues a lo mejor le dan suero glucosado al niño para que no le dé una hipoglucemia hasta que la madre tenga una subida de leche. ¿Y de qué vamos a hablar? De la alimentación del niño mayor del año. Esta, quizás nosotros ahí tengamos más responsabilidad, porque es mucho más fácil que le tengamos que preparar comida y darles de comer cuando los padres no estén. Entonces os voy a hablar un poquito de la estrategia NAO, una estrategia ya bastante antigua, que son una serie de recomendaciones para una alimentación sana. La primera, despierta y desayuna. Los niños tienen que desayunar, y tienen que desayunar en casa. ¿Y cuál es el desayuno sano? Bueno, un desayuno completo para un niño debe de llevar un lácteo, algo de cereal o pan integral mejor, una fruta o un poquito de tomate y aceite, que es un desayuno perfecto para nosotros. La segunda norma de la estrategia NAOS: agua, solo agua, nada de zumo, nada de refresco, la sed con agua. Todos los niños se llevan ahora sus tetrabrí a los colegios de los zumos. Por favor, esa costumbre tenemos que quitarla del medio. Agua, una botellita de agua. Importante, 5 raciones de fruta y verdura al día. 5 raciones de fruta y verdura al día. Si no le damos los postres de fruta y le metemos verdura en la comida y en la cena, no llegamos ni muchísimo menos a las 5 raciones. Entonces, fundamental, siempre de postre, fruta. Los tentempiés, las medias mañanas, por la tarde, fruta. Comer de cuchara. Tenemos platos maravillosos. Y eso sí que los podemos preparar los abuelos. Los guisos nuestros, todos llevan sus sofritos con sus verduritas, llevan un poquito de carne o un poquito de pescado, las legumbres. Vamos a comer de cuchara. Más pescado. Tenemos que acostumbrarnos a comer más pescado que carne. Elegir alimentos con fibra, sobre todo, pues son legumbres, ensaladas, pan integral. Vamos a reducir un poquito la grasa. Vamos a dejar la sal en el salero, y tenemos que pensar no solo la sal que yo le echo a la comida, sino toda la sal oculta que llevan un montón de alimentos precocinados, que llevan muchísima sal. Intentar mantener el peso adecuado, y en los niños es importante, y hablaré un poquito de la obesidad infantil. Vive activo y muévete. Los niños es lo más fácil, que vayan al colegio andando, que jueguen en el parque, que hagan algún deporte, que les va a servir no solamente para estar sanos, sino para muchas más cosas posteriormente. Y la última recomendación de la estrategia NAO es comer en familia. Hemos estado una temporada que los niños todos comían solos y los padres a otras horas. Bueno, pues vamos a intentar, y sobre todo los fines de semana, cuando comen con nosotros, cuando vienen a casa, que comamos todos juntos. Vamos a sentarnos todos a comer y los niños comen con nosotros.
y todos aprendemos a comer y es un momento muy bueno. Y unas palabras para el azúcar, porque eso es una cosa que los padres de hoy día lo tienen muy claro, pero a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Siempre, y a mí misma me cuesta a veces que no le pueda yo dar una galleta a mis nietos, porque mi hija se enfada, porque no quieren que se les dé azúcar a los niños. Tienen razón, es decir, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud dice que los niños españoles toman como el doble de azúcar de la que se debería de tomar. Tenemos que reducir la cantidad de azúcar. Y no es solo el azúcar de los dulces, de las galletas, de los pastelitos, de la bollería industrial. Es que no hay nada más que pararse un poquito en el supermercado y ver lo que ha comprado el que va delante. La cantidad de cosas, de galletas, de bollería que consumen los niños, sino también el azúcar que llevan, oculta muchos alimentos, sobre todo muchos precocinados. Las pizzas llevan un montón de azúcar, el tomate frito lleva un montón de azúcar. Entonces, si las recomendaciones es que como mucho se tomen al día entre 12 y 25 gramos de azúcar, es que eso no es nada, es poquísimo. Entonces, que nos pasamos, de hecho, ya digo, hay estudios que en España se toman como el doble de azúcar. En resumen, bueno, no lo he comentado lo del pescado grande. Aunque los niños deben de tomar bastante pescado, más pescado que carne, es verdad que hasta los 10 años no deben de tomar pez espada, atún, los pescados grandes por el riesgo del mercurio. El mercurio es muy tóxico para el sistema nervioso central en desarrollo. Es decir, los niños todavía no tienen desarrollado su sistema nervioso y además, aunque tenga muy poquita cantidad, si pensamos el porcentaje de mercurio que lleva para el peso del niño también es muchísimo más que si lo tomamos nosotros. Pescados que puedan contener mercurio hasta los 10 años no se deben de tomar. Todo lo demás, libre. Pero intentando que lleven 5 raciones de fruta y verduras, 5, que son muchas, que tomen leche. Es decir, los niños deben de beber medio litro de leche mínimo, entre medio litro, 700 mililitros, pero no más, porque si le damos más estamos dándole muchos postres lácteos que lo estamos quitando de fruta. Es decir, que deben de tomarse su cantidad de leche, la necesaria, y agua, beber agua. Y, por supuesto, intentar que los niños desayunen en casa e intentar comer en familia. Y he traído el plato de Harvard, que es lo que se considera ahora mismo, porque es muy gráfico, y yo creo que eso no es solamente para los niños, para nosotros también. ¿Cómo deberíamos de comer? Pues eso, la mitad del plato son frutas y verduras. La otra mitad lo dividimos entre cereales, que debemos de tender a ir más a los cereales integrales, y proteínas saludables. Y en proteínas saludables te dicen que sea sobre todo legumbres, frutos secos, pescado, pollo, y que evitemos las carnes rojas, el bacon, el queso, que bueno, está muy bueno, pero hay que evitarlo. No es que no se pueda comer, pero hay que comerlo menos veces. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque tenemos una epidemia muy seria de obesidad infantil. La gráfica de allí es de niños de 14 a 18 años y en normopeso niñas la mitad y niños un poquito menos. El resto tienen obesidad o sobrepeso. Mira que a los abuelos nos resulta difícil y nos encantan los niños gorditos, están guapísimos, están graciosísimos. Bueno, pues no es sano, los niños tienen que estar delgados. Eso es una cosa que tenemos que mentalizarnos, tienen que estar delgados. Y es muy importante que además cada vez se está viendo que la obesidad es mayor en las clases más bajas. Mucha más obesidad en las clases sociales bajas porque el nivel cultural, la capacidad para entender lo que es una alimentación saludable, pues cuesta. Entonces, si nosotros podemos ayudar en recomendar a nuestros hijos que le den a sus niños, y si yo en mi casa le doy de comer, pues una dieta sana.
¿Qué es lo que tenemos que darle? Es curioso porque cuando están tan acostumbrados a oír hablar los niños, ya ellos te lo dicen. Estas navidades, como yo tengo un hijo diabético y entonces compramos algunos mantecaos sin azúcar, y mi nieto llegó y le dice a su madre: mami, ¿me puedo tomar un mantecao sin azúcar que es más sano? Porque es que ellos lo tienen muy asumido. Lo importante que es no comer mucho azúcar, comer sano, o te dicen: me como primero el plátano, que es lo sano, y luego me tomo la galleta, porque ellos ya saben que tienen que comer sano. Ellos lo tienen muy fácil. Nosotros tenemos que entenderlo para no mimarlos. Vamos a mimarlos con otras cosas. Vamos a comprarles pegatinas, vamos a comprarles cuentos, vamos a comprarles gomitas del pelo, vamos a comprarles estampitas de la liga. Hay muchas cosas que se le pueden dar a los niños que no son chuches ni dulces. Vamos a darle otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Pues bueno, que se toman muchas más calorías de las que se deben de tomar. Se toman más proteínas y más grasas de las que se debe tomar, mucha más leche. Los niños, si toman de postre un yogur o unas natillas o un danés y luego se llevan al colegio su botecito de zumo, que es lo que se suelen llevar, porque todos llevan en el desayuno, cuando yo le digo a la madre: pero no le ponga el zumo, y entonces ¿qué le pongo? Pues agua. Si es que los niños tienen que beber agua y llevarse un bocadillo, pero no un zumo. Todo esto está haciendo que la obesidad sea cada vez más importante. Y volvemos a la pirámide de toda la vida, que es la que nosotros hemos visto, que en la base está lo que es los cereales, las frutas y las verduras, que vamos reduciendo un poquito las proteínas, los huevos, y que lo que menos se debe de tomar en la puntita están los dulces o las cosas muy grasas. Esta pirámide a mí me gusta porque lleva incorporada la parte del ejercicio físico y el deporte. Y en la base, por supuesto, el agua. Es que eso es clarísimo. Un comentario sobre los huevos. Nos choca también ahora con las nuevas recomendaciones nutricionales, que huevos se pueden tomar los que se quieran, vamos, hasta 7 a la semana. No hay ningún problema. Es una proteína muy nutritiva. Hasta ahora era barata, ya no tanto, pero muy sana. Entonces podemos comer huevos libremente. Un poquito de sueño. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros hijos a entender? Bueno, primero es que hay que tener unas expectativas realistas con respecto al sueño del niño. Es que los niños se despiertan y se van a despertar muchas veces y hasta bastante tarde. Hay niños excepcionales que a los 2 meses duermen de tirón, pero eso es muy excepcional. Lo normal es que los niños se despierten por la noche bastantes veces. Un recién nacido se suele despertar cada hora, cada 3 horas. Y eso tenemos que asumirlo. Si eso no lo asumimos, desde luego lo pasamos fatal, porque el niño se va a seguir despertando. Es decir, que eso es una realidad. Bueno, que hay que intentar que el niño poquito a poco vaya cogiendo sus rutinas de sueño. ¿Cuándo empezar con unas rutinas que le ayuden? A partir de los 5 o 6 meses, el niño tiene ya que empezar a distinguir lo que es el día y la noche. No se debe de acostar a dormir la siesta oscureciéndolo todo. Hay que dejarlo de día para que él entienda la diferencia entre el día y la noche. Hay que intentar acostarlo despierto, adormilado, pero despierto, en su cunita. No dormirlo siempre en brazos. Hay que tener horarios regulares. Hay que intentar que el niño haya tenido su salida de paseo, salida al aire libre, porque es fundamental para luego tener un buen sueño. Y por supuesto no tomar bebidas estimulantes, Coca-Cola y tal, ya a cualquier edad, por las tardes, ni por las tardes ni en ninguna hora, vamos. Y vuelvo otra vez el tema de dormir boca arriba, que también nos choca, porque a nosotros poníamos a nuestros niños boca abajo y ahora la recomendación es: los niños tienen que dormir boca arriba. Hay gente que le da un poco de miedo y los pone de lado, pero la mejor manera de dormir, por estudios claramente demostrados, es boca arriba. Los bebés tienen que dormir boca arriba, porque hay mucho menos riesgo de muerte súbita, muchísimo menos riesgo si el niño duerme boca arriba. Y vuelvo con el colecho, que ya lo comenté antes. No se puede hacer colecho en sofá o superficies muy blandas, tampoco si el padre o la madre fuman o beben alcohol o toman medicamentos. Eso es fundamental,
porque el riesgo de aplastamiento del niño es alto si se hace de esa forma. Los niños ya más grandecitos pueden necesitar una siesta hasta los 5 años, aunque lo normal es que ellos no quieran y a partir de los 3-4 años dejen la siesta. Se tiene que seguir con la rutina, los niños hay que acostarlos siempre a la misma hora, incluyendo los fines de semana. Es bueno que los niños vayan al colegio en bicicleta o caminando y es fundamental que estén jugando en el parque por las tardes, evitando las pantallas. De las pantallas y del tema de eso voy a hablar un poquito más, pero es muy importante que por las tardes, sobre todo a última hora de la tarde, no los dejemos con los videojuegos, ni con las consolas, ni viendo la televisión, porque el estímulo es muy grande y luego eso dificulta muchísimo el sueño. El niño tiene que dormirse en la cama, no se puede dormir en el sofá viendo la televisión y luego yo lo llevo a la cama. Y en esto y en todo, los adultos somos sus referentes y tenemos que predicar con el ejemplo. Es decir, que ahí es donde nosotros tenemos que no estar todo el día cuando están ellos, con la televisión puesta de fondo y con el móvil todo el rato, sin estar pendientes. Si estamos con ellos y hay que estar de verdad con presencia activa. Las pantallas y el sueño está claramente demostrado que son perjudiciales, claramente. Hay que reducirlo al máximo. Y en niños menores de 3 años no deberían de ver una pantalla, ni tele, ni móvil, ni tablet, nada. No es bueno para ellos. A mí me horroriza cuando yo veo los cochecitos con unas cosas que les ponen y el móvil con los dibujitos y el niño retrasa el lenguaje, retrasa el desarrollo, dificulta la comunicación. Si nos piden que les regalemos a los abuelos una tablet, no, eso no, decirles no, a mí eso no me gusta, no. Ni aunque le pongamos dibujitos educativos, ni aunque le pongamos cosas divertidas, ni aunque solamente estén haciendo juegos de puzzles, de no sé qué, es que les perjudica un montón. Porque la tablet, el móvil o la televisión no interaccionan con el niño para enseñarle a hablar y es importantísimo para el lenguaje esa interacción. Es decir, si el niño dice bla y tú le respondes bla bla y luego te contesta, ese lenguaje no verbal y esa respuesta es muy importante para el lenguaje. Y la tablet a ellos les atrae porque es muy movido, tiene mucho colorido, se mueve rápido y ellos se distraen, pero les estimula mucho sin enseñarles y ayudarles a su desarrollo. Entonces es fundamental. En los adolescentes, por supuesto, ya ahí hablamos de otro problema más grave, pero también es una de las causas muy frecuentes de el retraso en la hora de dormirse, que está creando un montón de insomnio y de problemas de salud mental en los niños. Y entonces dije que quería hablar un poquito, porque esto, mira, cuando nosotros teníamos nuestros hijos, nosotros no teníamos esto. Y esto es horrible, porque primero, es legal. Todo el mundo lo tiene, está al alcance de cualquiera. A los niños se les regalan los móviles inteligentes en las primeras comuniones y algunas veces antes. El acceso a cosas que tienen, nosotros hemos descubierto, ellos son nativos digitales, nosotros no, ellos los manejan estupendamente. Y los padres se creen, algunos ilusos, pobrecitos míos, que con el control parental evitan que sus niños entren en cosas que no deben. Y eso no es cierto. Los niños saben y le dan vuelta a los padres, saben saltarse el control parental y saben entrar en cualquier sitio. De hecho, los problemas de salud mental de los adolescentes ahora son tremendos y eso es una realidad que la estamos viendo todos los días en la televisión y la estamos oyendo. Si cuando nosotros educábamos a nuestros hijos le temíamos a la adolescencia, le temíamos a las drogas, le teníamos miedo al alcohol, pues esto es mucho más peligroso porque lo tienen ahí directamente. Además, en los colegios les dan ordenadores, les obligan a veces a hacer trabajos contables. Entonces, ellos tienen que vivir en este mundo, porque este mundo es el que tenemos, pero no están preparados todavía. Creen que sí, saben más que nosotros. Saben de inteligencia artificial, saben manejarlos como no sabemos nosotros. Pero
no dejan de ser niños, no dejan de ser adolescentes. Entonces, no están preparados realmente para enfrentarse a esto. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer por ellos? ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, pues aconsejarles a nuestros hijos que eviten, que no tengan el acceso tan fácil, que no, por supuesto, nada de un niño pequeño con una tablet, por favor, ni con un móvil, que no. Eso no. Cuando va a un bar y el niño a lo mejor, pues sí, los niños dan la lata, pues es que además son niños, no pasa nada. Y los niños lloran y se aburren y tampoco pasa nada. Y si yo quiero llevarme algo para entretenerlo, me llevo unos lápices de colores y un papel o 4 cochecitos, pero no me llevo la tablet donde le pongo unos dibujitos, que el niño se queda embobadito y ya no da la lata. Pues mira, mejor que dé la lata, mejor que me tenga que ir del bar por salir por patas porque el niño está incordiando, mejor que me tenga que salir un ratito yo fuera, porque el dejarlos con las tablas no es nada bueno. Y eso es una cosa que está cada vez más de actualidad, entonces tenemos que plantearnos. Realmente ahora mismo la cantidad de niños que se están diagnosticando de TDAH, de problemas de concentración y de problemas de hiperactividad es impresionante. Y en parte está motivado por el uso precoz de las pantallas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, aparte de estar los padres pendientes de lo que deben de utilizarlo, de limitárselo, de restringirlo, nosotros podemos ser un modelo para ellos. Y tenemos que jugar mucho con ellos. Vamos a enseñarles nuestros juegos, vamos a jugar con ellos al parchís, vamos a jugar con ellos al dominó, vamos a llevarlos al parque, vamos a intentar enseñarles que hay otro mundo diferente del de las pantallas, que es muy divertido y a ellos les gusta. A mis nietos les encanta jugar con nosotros al parchís, les encanta. Los niños se lo pasan muy bien cuando tú juegas con ellos. Pues vamos a jugar con ellos. Porque además, cuando el niño tenga 14 años o 15 y ya tenga el móvil, que hablaremos porque ya hay países que han prohibido las pantallas a menores de 16 años. En Australia están prohibidas y en Francia ya están prohibiendo lo que es las redes sociales. Es decir, que realmente el problema es serio y está empezando a legislarse en ese tema. Pero es que nosotros podemos hacerlo en nuestra casa con los nuestros. Vamos a intentar jugar mucho con ellos, pero que cuando el niño es adolescente y le dicen no hagas esto, eso no sirve de nada. ¿Cómo se previene que el niño entre eso? Pues bueno, cuando tenía 3 años, cuando tenía 5 años, cuando tenía 8 años y tú has estado con él jugando, enseñándole otro mundo, diferente del de las pantallas. Cuando lo has protegido de las pantallas cuando era pequeño. Eso y el ejemplo, por supuesto, siempre que es con el ejemplo con lo que hay que predicar. Y una cosa que además debería de ser una norma, cuando ya el niño empieza a tener móvil, el teléfono, el ordenador, la tablet, es que los niños no deberían de tener televisión en sus dormitorios, que muchos las tienen. Eso se tiene que quitar. Los niños no pueden tener en su habitación ni el móvil, ni la tablet, pero los niños y los adolescentes, ni la tablet ni el ordenador. Es horrible la cantidad de niños que entran en páginas porno, horrible. Y los problemas de salud mental de los adolescentes son horrorosos y frecuentes. El ciberacoso y el ciberbullying ya habré oído de él porque es pan nuestro de cada día en los colegios. A mí, en los últimos días, yo, de verdad, cuando me jubilé fue una de las cosas que dije, menos mal que ya, porque es que me horrorizaba, era cada 2 días, yo tenía ya alguna madre que le hacían ciberbullying a su niña o a su niño por el colegio. Era frecuentísimo, por favor, mándamelo salud mental. Era todos los días. Los problemas de salud mental de los adolescentes y los preadolescentes cada vez son mayores. Y eso es una realidad que yo, de verdad que es preocupante. Y por eso lo fundamental es esto, una buena comunicación con el niño desde pequeño,
porque después ya no te sirve, cuando ya son grandes no sirve lo que le digas. Y hay que estar muy pendiente a los cambios físicos y emocionales o del comportamiento del niño. Porque a veces hay padres que se sorprenden y te encuentras con cosas, pues eso, como la anorexia, como la bulimia, como las autolesiones. Es frecuente, las autolesiones son bastante frecuentes en los adolescentes y ellos a través de los móviles se los van pasando, el TikTok, se enseñan cómo hacerlo y entonces hay que estar muy alerta. Y la verdad es que en ese sentido los abuelos a veces somos confidentes. Bueno, pues vamos a estar muy alertas. He traído esto que es del Plan Nacional sobre Drogas para recordar que el alcohol sigue estando ahí, lo mismo que las drogas. Es decir, que en los adolescentes sigue habiendo problemas de alcoholismo y que beben. Es llamativo. Esto es la encuesta que se hace entre los 14 y los 18 años. Y 7 de cada 10 niños habían bebido en el último año. 5 de cada 10 en el último mes. Y la edad media de consumo de alcohol estaba en 13 años y pico. Y 3 de cada 10 niños, que no son, que es bastante, se daban atracones. Se iban al botellón y se pegaban atracones de beber para relacionarse. Entonces, que es un problema que no se ha perdido. Es decir, tenemos problemas de pantallas, tenemos problemas de internet, pero tenemos también este problema todavía. Entonces, pues bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Y entre los adolescentes y el consumo responsable no existe. Es que no pueden probar el alcohol, porque nosotros tenemos una cultura de tomar alcohol, porque estamos acostumbrados, nos gusta una cervecita, relacionarnos, y siempre decimos, bueno, un consumo responsable no es malo, pero en los adolescentes no existe el consumo responsable, en los adolescentes que no pueden probarlo. Entonces vamos a intentar en las reuniones familiares consumir menos alcohol también nosotros, porque el ejemplo es fundamental. Y bueno, esta pirámide me gusta a mí mucho, porque lo que tenemos que enseñarles, lo que tienen que hacer los niños todos los días, pues bueno, es jugar al aire libre, utilizar la escalera en vez del ascensor, ayudar en las tareas de casa, ayudar a lavar las mascotas o a traerlos y a sacarlos a la calle, recoger los juguetes, caminar hasta el cole, no ir en coche siempre, pasear, hacer actividades divertidas, ciclismo, natación, practicar algún deporte. Normalmente los niños que practican algún deporte tienen mucho menos problemas de alcoholismo, de adicción a drogas, de adicción a las pantallas, muchísimo menos. Un poquito de vacunas, porque ahí también nosotros nos sorprenden algunas noticias. Lamentablemente todavía vemos noticias en la prensa pues de enfermedades, de niños que han muerto pues, por difteria o de algún brote de sarampión que ha habido en cualquier sitio. Claro, esta gráfica es muy bonita. En el 63 se introdujo la vacuna de la polio oral y la línea roja eran los casos de polio que habían. Nosotros convivimos con esa enfermedad cuando éramos niños. Fue introducir la vacuna y fijaros el descenso, es una vacuna además buenísima, el descenso tan radical que hubo de la polio. Y a partir de los años 90 prácticamente la polio era inexistente en España. Conforme iba aumentando las coberturas vacunales, iba desapareciendo la enfermedad. Y a partir de 2004 ya se puso la vacuna de la polio inyectada y no la oral, porque la oral era de virus vivo y ya se tenía miedo de que hubiera casos de polio vacunales. Es decir, realmente las vacunas sirven para erradicar enfermedades. La polio en España está erradicada, totalmente erradicada. La viruela se erradicó del mundo. La polio todavía no, porque bueno, las guerras han hecho que en algunos países esté costando un poquito llegar para vacunar a todo el mundo. Pero queda muy poco, ¿eh? El plan de erradicación de la polio, yo creo que pronto anunciarán que también está erradicada.
El sarampión. Uf, yo cuando yo empecé la residencia había un montón de casos de sarampión todavía. Todo el mundo pasaba el sarampión. Y llevamos años sin ver sarampión, gracias a Dios, porque el sarampión es una enfermedad puñetera. Esta gráfica que me he traído del sarampión es la cobertura de España de sarampión, de la primera dosis, que es la línea de arriba, y de la segunda dosis. Y las rayitas rojas, las de Andalucía son un poquito mejores, están un poquito por encima. La rayita roja es el número mágico, que sería el 95%. Todo lo que sea bajar la cobertura del 95% quiere decir que hay riesgo. ¿Qué pasa? Que hay países que no están vacunando de sarampión o que tienen unas coberturas muy bajas y se están dando casos de sarampión cada cierto tiempo y estamos en riesgo. Es decir, que puede llegar cualquier sarampión y liarla de Dios, porque el sarampión es la enfermedad contagiosa más contagiosa que existe, mucho más que el COVID, mucho más que la gripe. El sarampión es tremendamente contagiosa. De hecho, en los últimos años ha habido casos de sarampión. Esta última gráfica es la semana 14 del año 25, que la semana 14 es marzo. En el 25 ha habido más casos de sarampión. En azul están los casos que se sabe que son importados. Pues alguien que viene de Estados Unidos, que las coberturas son muy bajas, o de Sudamérica, que también tienen en algunos países coberturas bajas, o del norte de Europa, que en algunas zonas también tienen coberturas bajas, viene con sarampión. El sarampión tiene un problema y es que tiene un periodo de incubación muy largo y es contagioso desde que empieza ese periodo de incubación. Pero tú no sabes que tienes la enfermedad, entonces puedes venir, pues haces turismo a España y traes su sarampión. Y los naranjas son los casos relacionados con estos casos que vienen de fuera. Y los verdecitos claros son casos que no han conseguido averiguar de por dónde han salido, pero que probablemente estén relacionados con los casos que vienen importados. El sarampión es una enfermedad importante, ¿eh? Nos asusta el COVID, pero el sarampión es mucho más grave que el COVID, ¿eh? Y más en adultos. ¿Qué ha pasado con los calendarios de vacunas? Pues bueno, en el 88 se ponían esas vacunas. 7 enfermedades, que eran 3 vacunas, porque iban juntas. La difteria, el tétano, esas iban juntas. Y el sarampión, la rubeola también van juntas. Esa vacuna, en el 88. Y poquito a poco se va complicando. En el 95 metemos la hepatitis B, en el 2000 se mete el meningococo. Bueno, lo del meningococo fue porque, vamos, yo recuerdo el horror que era para un pediatra explorar a un niño que tenía fiebre y que no tuviera foco, porque 3 horas después podía estar muerto por una meningitis C. Y eso yo se lo pedí, vamos, yo cada vez que hacía guardia le pedía a Dios que no se me escape ninguna, porque es que era horroroso. Ahora ya vacunamos de un montón de meningitis y no hay ni muchísimo menos la cantidad de casos de sepsis meningocócicas que nosotros veíamos. Y este es el calendario del 25. Sé que van a dar una charla sobre vacunas en el adulto, así que no voy a comentar nada, pero fijaros que el calendario pone desde los 0 meses hasta más de 77 años. Es decir, que calendario de vacunaciones nosotros tenemos que ponernos. Y la cantidad de vacunas y de enfermedades de las que nos podemos proteger. Yo soy una enamorada de las vacunas y a mí me horroriza que todavía haya casos de meningitis, de TET. De meningitis puede haber. ¿Por qué? Porque el meningococo es un germen que tiene muchos serotipos y tenemos vacunas para algunos, pero no para todos. Entonces, a veces hay casos de meningitis, el niño está vacunado y la coge cada vez, pero es mucha menos probabilidad que antes, muchísima menos. Pero no se puede ni comparar la cantidad de meningitis que hay ahora. Pero que se muera un niño de difteria o que haya un adulto, porque el tétano en los adultos es frecuente, uno que se pincha arreglando una macetita y no está bien vacunado del tétano
y hay casos de tétanos todos los años. Pues la verdad es que es un poco triste. Las vacunas son seguras, son efectivas, y saber que la vacunación y la potabilización del agua son las intervenciones de salud pública que más vidas han salvado a lo largo de la historia y que todavía siguen haciéndolo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que la esperanza de vida en España va aumentando y creemos que son por nuestros maravillosos hospitales, que nadie duda que son maravillosos, nuestros maravillosos profesionales, pero que lo que más hace por aumentar la esperanza de vida son las vacunas y las condiciones generales de higiene y salud pública de las viviendas. Y que tengamos continuamente que desmentir bulos. Es tremendo. Esto lo saqué de una noticia de hace 2 días. La Organización Mundial de la Salud volvió a reafirmar que las vacunas no causan autismo y lo han tenido que volver a analizar y volver a revisar. Que las vacunas no generan ningún problema. Que la peor vacuna es la que no se pone. La peor es no poner una vacuna. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues recomendarles que se las pongan todas, mientras más mejor. Si podemos prevenir algo, si ya podemos prevenir cáncer. La vacuna del papiloma es una maravilla. Podía haber traído esa gráfica en vez de la polio, pero la verdad es que tenía más a mano la de la polio. Pero el cáncer de cuello de cervix ha bajado espectacularmente desde que se empezó a vacunar del papiloma. Es que tenemos una vacuna que previene cáncer. Pues vamos a ponerlas, por Dios, que estamos ganando vida, y vida en buenas condiciones, que es lo que se trata. Prevención de accidentes, más o menos, la prevención de accidentes ahora es igual que la de antes. Es un poco recordar, porque nosotros hemos tenido niños y hemos procurado prevenir todos los accidentes de nuestros hijos. Pero recordar un poquito el tema de medicamentos, porque a veces se nos olvida, nosotros tenemos medicamentos, normalmente los abuelos tomamos cosas normalmente, y que los medicamentos hay que tenerlos fuera del alcance de los niños, por supuesto. Recordar lo de los sistemas, eso lo tienen nuestros hijos clarísimo. Les cambian las sillitas a los niños, las que son las de cada edad, pero tenemos también que darle un buen ejemplo poniéndonos siempre nosotros el cinturón. Y mucho cuidado con piscinas, con playas, con las zonas de baño. Son unos accidentes muy desgraciados. Un niño que se cae en una piscina y que se ahoga es que es horroroso. Y todos los años hay, ¿eh? Ellos ya van siempre, además que lo ves por la calle, van todos los niños con sus casquitos puestos. Es verdad que en eso se han ido concienciando y cada vez más se tiene en cuenta. Solamente de síntomas voy a hablar de 2 cosas, porque cualquier otro síntoma, por ejemplo, la tos, los mocos, es que no merece la pena que nosotros hagamos nada. Tenemos que hacer lo que nos digan nuestros hijos que le ha mandado el médico. Ya está. No hay ninguna discusión, no hay medida que nosotros tengamos que hacer. Y además, la mayoría de las cosas no sirven para nada. Si para la tos, lo mejor nada. A los niños, mientras menos medicamentos, mejor. Pero sí que nos puede pasar estar cuidando a nuestros nietos y tener niños fiebre o empezar con vómito y con diarrea. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Bueno, la fiebre, tenemos, gracias a Dios, y además, y a las vacunas, ya no hay tantos casos de meningitis, así que le vamos a quitar el miedo a la fiebre. El miedo de la fiebre era por las meningitis, por las sepsis meningocócicas, no era por otra cosa. Hay enfermedades bacterianas que producen fiebre y que algunas son graves, pero no es una cosa de una gravedad inmediata. No es de, como por ejemplo, la sepsis meningocócica, que es lo que yo he comentado, que es que cuando estábamos de guardia estábamos siempre rezando para que no viniera ninguna sepsis meningocócica, porque sabíamos que yo lo podía ver ahora normal, explorarlo entero y no encontrarle nada, y venir 3 horas después muriéndose. Eso pasaba antes con la sepsis meningocócica, pero ahora eso es rarísimo. No hay casi casos de eso, porque están vacunados. Nuestros niños están vacunados. Vamos a perderle el miedo a la fiebre. Los niños son
un almacén de virus. Es que están llenitos de cuadros víricos y la mayoría de los cuadros que tienen fiebre, que dan fiebre, son víricos. La mayoría. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la fiebre? Pues que la fiebre en sí misma no es mala. Es un mecanismo de defensa del organismo. De hecho, con una temperatura altita se reactivan todos los mecanismos de defensa que nosotros tenemos, se activan los anticuerpos, de las vacunas. Es decir, que la fiebre no hay que quitarla. Tenemos que olvidarnos de la fiebrefobia. Tenemos que pensar que si el niño está con 37 y pico, 38, está muy bien porque se está defendiendo de lo que le esté pasando. Lo que tenemos que tratar es el malestar. Es decir, si se encuentra mal, si le duele la cabeza, si está decaído, pues le damos un antitérmico para mejorar su estado general. Pero el niño no se tiene que volver a poner por debajo de 37. Y además, si el niño tiene 41, no es más grave que si tiene 37 y medio. Entender eso, es decir, que una fiebre porque sea más alta no es más grave, que hay muchos cuadros víricos banales que duran 2 o 3 días, que se curan solos y que pueden dar fiebres muy altas, y a lo mejor hay cuadros más graves, que puede ser una infección de orina que esté empezando, que puede empezar con 37 y medio. Y ese puede ser un poquito más grave y puede necesitar más atención. Entonces, que la temperatura en sí no es lo peor, que el que tenga más fiebre no es lo peor, ni es más grave. Y que no tengo que quitársela del todo. Antes los bañábamos con agua fría, pobrecitos. No se bañan los niños con agua fría. No se bañan con agua fría. A los niños le damos un antitérmico, los dejamos tranquilitos. No hay que salir corriendo a urgencias. Donde el niño mejor está en su casa, en su camita. Si está malo, pues lo dejamos en su camita, que es donde mejor está. Le damos un antitérmico y lo observamos. Fundamental, al niño lo que necesita es que lo observemos. Y observemos los signos de alarma. Si le salen manchitas en la piel, evidentemente eso ya es, todo el mundo lo sabe, hay que acudir al médico. Si el niño pierde el conocimiento o convulsiona, pues hay que ir al médico. Si tiene un estado general un poquito adormilado, que no acaba de despertarse, porque los niños son de goma. El niño puede estar con 39 y estar corriendo, y estar jugando. Pues el niño no está grave, aunque tenga 39. Si está jugando, no le pasa nada. Pues lo dejamos tranquilito, ya está. Si se encuentra mal, le damos un antitérmico. Si el antitérmico pues, le baja la fiebre y le mejora su estado general, allí está en su casa, perfecto. Llamo a Salud Responde, pido cita para su pediatra y que su pediatra lo vea tranquilamente al día siguiente o al otro. No tengo que salir a urgencias porque al niño le dé fiebre, porque donde el niño mejor está es en su casa, con mimito, con cuidado. Le damos agüita y lo dejamos tranquilito. Eso es fundamental. ¿Qué hago yo? Pues yo que soy su abuela, que me han dejado los niños esta tarde y ha empezado con fiebre, le doy su antitérmico, lo dejo allí tranquilito, lo observo, llamo a sus padres, digo que el niño tiene fiebre, para que se lo lleven, que pidan cita al pediatra y que lo lleven al día siguiente tranquilamente. No tiene que salir corriendo a urgencias. Eso es fundamental, el miedo a la fiebre hay que quitársela. ¿Qué medicamentos se deben utilizar para bajar la fiebre? Pues mira, hay 2 fundamentales, paracetamol y ibuprofeno. A mí, personalmente, me gusta mucho más el paracetamol. Baja menos la fiebre, claro, pero es que yo no quiero quitar la fiebre, vuelvo a repetir lo mismo, si es un mecanismo de defensa, el paracetamol baja más la fiebre. La ventaja del paracetamol, dura más el efecto. Muchas veces, pues a lo mejor por la noche, si le das el ibuprofeno, sabes que le va a durar más durante la noche. El paracetamol, el efecto es muy cortito. El paracetamol se puede dar hasta cada 4 horas porque se sabe que su efecto es mucho más corto. Entonces, no es que sea peor medicamento, es diferente. Pero es mucho menos perjudicial, tiene menos efectos secundarios y en ese sentido, pues es verdad que baja menos la fiebre, pero es que eso es lo que se trata, es que es mejor. A los niños les gusta más el ibuprofeno, porque está más bueno. Eso es una realidad.
sacaron un primer ibuprofeno, que eso, de hecho, se dejó de recetar, se puede comprar en la farmacia. El DAL sí, porque es que eso era azúcar puro, estaba buenísimo. Entonces, pues claro, a los niños prefieren el ibuprofeno, que está más bueno. El paracetamol un poquito amargo, entonces cuesta un poquito más. Pero bueno, hay que también intentar convencerlo que son medicamentos, no chuches, y que hay que tomárselos para ponerse mejor. Y sobre vómitos y diarrea, pues también porque ha cambiado un poquito. Antes con las diarreas ponían una dieta muy estricta y ahora se recomienda no hacer dieta. Vamos a ver, no hacer dieta con sentido común. No le voy a dar morcilla, pero le voy a dar una dieta blandita, pero lo que le apetezca. Y con los vómitos, fundamental, rehidratación oral. Pero no acuario ni Coca-Cola. Suero. Y volvemos a lo mismo, el suero tampoco le gusta mucho a los niños. Pues mira, en caso de que el niño sea incapaz de tomarse el suero, que ya cada vez hay sueros más buenos y algunos que están bastante bien conseguidos, vamos a hacerle la limonada alcalina de toda la vida. Un poquito de zumo de limón con agua y un poquito de azúcar, que eso sí está bueno, y se hidratan. Pero es que se puede hacer una rehidratación oral con leche. Si al niño le gusta mucho la leche, pues le doy leche fresquita. Nosotros a los adultos, por el tema de la intolerancia a la lactosa, nos dicen que con la diarrea leche no, los niños sí pueden tomar leche. Solo hay que restringir la leche cuando la diarrea dura más de una semana. Si la diarrea está empezando, ya al comienzo he empezado con vómitos y el niño lo que mejor se toma es la leche y no quiere el suero de ninguna de las maneras, pues le doy un poquito de leche. Y si está con el pecho, lo mejor es la teta. Es decir, que realmente es leche lo que está tomando el niño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poquito, muchas veces. Si yo ahora le doy, pues, 15 mililitros y me lo vomita, pues la próxima toma le doy 10. Y a los 5 minutos, y con 10 mililitros me lo vomita, pues la próxima toma le doy 5. Y si esa ya no me la vomita y la tolera, pues a los 5 minutos le doy otra vez otros 5. Y a los 5 minutos le doy otros 5. La rehidratación oral no tiene ningún truco. Es simplemente pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, con mucha frecuencia, hasta que se corten los vómitos. Y una vez que empieza a tolerar, pues ya empezamos a aumentar la cantidad. Y no hay que dar dieta. Si al niño luego le apetece un trocito de jamón, pues le damos un trocito de jamón, un poquito de queso, pues le damos un poquito de queso. Con sentido común. No le vamos a dar, pues, ¿qué te digo? Yo callo, pues está claro, pero una sopita, un poquito de arroz, pero si lo que le apetece es un bocadillo con mantequilla, pues hasta le damos un poquito de pan con mantequilla, lo que le apetezca. Antes éramos muy estrictos con el arroz y encima de que los pobres estaban malos, no tenían hambre y le dábamos cosas que no les gustaban, pues que no comían. Poquito, lo que les apetezca, cositas que estén buenas, pero que sean sanas, claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestra casa? Pues si de lo que he dicho antes, que medicamentos ninguno, solamente paracetamol y ibuprofeno, y además tener bien apuntada la dosis del niño, para que no me líe, porque a veces los prospectos no están muy claros. A mí me dice la madre que cuando el niño se pone malo le da piretal tal cantidad, pues yo lo apunto en la caja y yo sé que si le da fiebre le tengo que dar eso. El tema es que hay que actualizarlo, porque los niños cambian mucho y las dosis de los medicamentos por peso. Entonces, si yo tengo apuntado pero lo tengo apuntado de hace mucho tiempo, le tengo que decir, oye, ¿cuánto le das ya de piretal? ¿Cuánto le das de ibuprofeno? Porque cambia. Es decir, que los niños, las dosis van en función del peso del niño. Y lo único que tengo que tener es paracetamol o ibuprofeno y un suero de rehidratación oral. Ya está. Y luego, pues bueno, tener un termómetro, unas tiritas. Yo tengo tiritas de muñequitos, que son preciosas porque a ellos les encantan. Y las hay, es que en cualquier farmacia ven montones. Yo voy y cuando las veo digo, ay, mira, me compro mis tiritas de muñecos para mis nietos para cuando se hagan una heridita. Y ya está, no tienes que tener nada más. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, esto es una realidad. No hay nada más bonito que un abuelo con su nieto. Que los abuelos están ahí para los nietos y que su amor es verdadero e incondicional, que convertirse en abuelo es como mucho una de las experiencias más hermosas y más satisfactorias que la vida te puede brindar. Estoy ahí jugando a los médicos con mi nieto.
Me he pasado un pelín de tiempo. Si queréis alguna pregunta. Venga. Sí. Yo tengo la cabeza cuando veía a mis hijos y con mis nietos, pues también lo sigo teniendo. El tema de la fiebre siempre nos decían, evitar que el niño tenga más de 38,5. Por las convulsiones. Vale. Entonces, para poder evitar que el niño llegue a esa situación. Entonces, como lo que nos... Te explico. Mira, las convulsiones febriles son poco frecuentes. Mucho se dan, pero no son tan frecuentes. Y tienen un componente hereditario muy claro. Es decir, si un niño no tiene antecedentes familiares de alguien que tenga convulsiones febriles, es decir, si tu hijo, tu nieto no tiene antecedentes familiares de convulsiones febriles, es que es prácticamente imposible que tenga convulsiones febriles. El que tiene antecedentes familiares de las convulsiones febriles sí que es verdad que debe de procurar, o el que tenga alguna enfermedad, pero yo he hablado de niños sanos, normales y sin antecedentes familiares de convulsiones febriles. Es decir, nos pasa como con el gluten, por ejemplo, que el tema del gluten que también, pues la enfermedad celíaca es una enfermedad claramente hereditaria, que tiene además un gen que ya está estudiado y que se sabe. Si no tienes antecedentes familiares de enfermedad celíaca, es dificilísimo que tú tengas una enfermedad celíaca. Podría ser el primero de la familia que se diagnostique, pero es muy raro. Igual las convulsiones febriles, si no hay antecedentes familiares de convulsiones febriles, el niño es excepcional que tenga una convulsión febril. Si tuviera una convulsión, es que puede ser que la enfermedad que tenga sea grave. Y en ese caso, por supuesto, hay que ir al hospital, eso es evidente. Pero que es excepcional. Es decir, que hay que empezar a perderle miedo a la fiebre, porque se le ha tenido mucho miedo a la fiebre por las convulsiones febriles y por la meningitis. que eso hay que tenerlo. Que hay enfermedades otras que también son graves y que pueden necesitar un ingreso de un niño en un hospital, pues bueno, o una pielonefritis, puede existir. Creo que lo he puesto en la de esta. En los menores de 2 meses, ahí no hay ninguna tutía. Un niño tiene fiebre y se va al hospital. Es decir, que no hay nada que hacer. Un niño menor de 2 meses tiene que consultar, porque la fiebre en un niño de esa edad puede ser grave, siempre, cualquier fiebre. Entonces, menor de 2 meses es otra cosa. Y 3 meses, 4 meses, si es muy chiquitito, bueno, hay que consultar al pediatra. Pero en los niños ya más grandecitos y sobre todo mayores de 3 años, porque, bueno, hasta los 2, 3 años, pues puede haber, se puede decir que su sistema neurológico todavía no está muy desarrollado, y entonces, pues bueno, son más sensibles. Pero si no hay antecedentes familiares de convulsiones, tranquilos, no hay problema. Si tiene los antecedentes, sí hay que intentar bajarla. Mi nieta tiene 2 años y medio y convulsiones. En mi familia o en la de padre. Alguno habrá. De momento no ha habido. Pero es que convulsiona con 37,5. Claro, si es que el problema es... No es con 38 ni con 39, con 37. Pero es que esa es la excepción. Ese caso, por supuesto, que hay que evitar que tenga fiebre, pero es que no lo puedes evitar. ¿Cómo lo evitas? No, es que no puedes. Si es que los niños son un almacén de virus. Está de no fiebre a convulsionar. Efectiva, pero es que eso, ahí ya es que no se puede hacer nada. Simplemente saberlo y saber tratarlo y manejar el tema. Pues nada, le damos su antitérmico y le pones su canulita, que ya te habrá enseñado su pediatra a hacerlo. Es la excepción, ¿eh? La mayoría, ya te digo, las convulsiones febriles son hereditarias. Si que algún miembro de la familia debe de tenerlo. De momento no. Pero algún caso habrá. Claro, es que el caso de tu nieta es muy excepcional. Lo normal es que entre los 5 y 6 años desaparezcan. Pero tú me estás contando que convulsiona con 37,5, entonces... La ha hecho el neurólogo y todo y no hay nada. Pero que probablemente lo normal es que cuando vaya madurando su sistema neurológico desaparezcan. Es que eso es lo normal. A partir de los 6-7 años también los niños mejoran y tienen menos virus. Tienen menos fiebre. El problema de los niños es que
los primeros años de vida son un cuadro vírico detrás de otro. Y es que eso hay que pasarlo, ya está. Pero te dan unos sustos. Sí, eso sí lo entiendo. Yo quería preguntarte acerca de lo que has dicho de los pescados grandes y los niños, Sí, de menores de 10 años. Esto, a lo mejor un filete de pescado no le damos, pero un bocadillo de atún, una tortilla de atún y eso, pues ya, y eso no lo tenemos en cuenta, ¿no? Dicen que los de conserva, que a lo mejor no contienen tanto mercurio, pero si se evita, mejor. Vale. Porque el contenido, hombre, tampoco si se da de muy esporádicamente, tampoco creo que... Que la pizza... La pizza lleva, bueno, pero la cantidad de atún que... Pero la cantidad de atún, eso, es que estamos hablando de un filete, de más cantidades. Además que el de conserva dice, parece que tiene menos. Gracias. ¿Y qué me iba a preguntar? Pues te iba a preguntar que ahí, no sé si lo he interpretado bien. Que no se combinen el paracetamol y el ibuprofeno. Y yo es que toda la vida. Prácticamente a mis nietos, cuando me llevan unos días malitos, pero además al pediatra y cada 4 horas le puede le ha chocado verlo ahí, ¿no? Sí, mira, eso es una costumbre. Y es una costumbre, en urgencias lo recomiendan siempre. Y a mí me daba mucha rabia, porque vamos a ver, el paracetamol tiene... Todos los medicamentos tienen una vida media y una vida que están en el organismo. Entonces, si tú le das el paracetamol, su vida media es de entre 4 y 6 horas y el ibuprofeno es entre 6 y 8 horas. Si tú le das paracetamol y a las 4 horas no le vuelves a dar paracetamol, sino que le das ibuprofeno, el paracetamol que tiene el organismo va para abajo, que se las pela, ya no tiene nada de paracetamol. El ibuprofeno empieza a subir otra vez su vida. Y entonces, cuando empieza a darle ibuprofeno y a las 4 horas, en vez de eso, le vuelve a dar paracetamol. Estás haciéndole un cacao. Cuando en realidad estamos diciendo que la fiebre no hay que quitarla del todo. Y por otro lado, sabemos cómo funciona el paracetamol. Lo ideal es darle el paracetamol cada 6 horas. Pero si es necesario darlo cada 4, se puede dar. Pero otra vez paracetamol, para que no baje los niveles de paracetamol en el organismo y mantenga el efecto antitérmico. Igual que si decides darle ibuprofeno. Yo le voy a dar ibuprofeno si su vida media es entre 6 y 8 horas. Si yo en medio le meto un paracetamol en vez de volverle a dar el ibuprofeno cuando le toca, pues entonces volvemos a lo mismo. Su vida media baja, su nivel en el organismo baja y su efecto desaparece. Entonces le estamos haciendo 2 fármacos diferentes con mecanismos de acción diferentes totalmente y los estamos mezclando sin mantener un nivel del medicamento de ninguno de los dos. No mantenemos niveles ni de ibuprofeno ni de paracetamol porque los estamos alargando. Le estamos dando cada 8 horas el ibuprofeno y cada 8 horas el paracetamol. Entonces es que no tiene ningún sentido. Y eso no quiere decir que no se lo puedas dar si es necesario, pero que lo ideal es dar uno y se lo das según su vida. Es decir, paracetamol cada 6 horas y si es necesario se puede dar cada 4. Y si antes de eso el niño tiene un fiebrón y se encuentra mal y le tienes que dar una dosis extra de ibuprofeno, pues se la das. Pero tú mantienes tus niveles de paracetamol cada 6 horas o de ibuprofeno. Tú decides darle ibuprofeno y si el niño está bien, le das el ibuprofeno cada 6 o 8 horas. Si el niño está bien, se lo das cada 8 y no tiene fiebre, cada 8. Y entonces le mantiene su nivel de ibuprofeno en el cuerpo, que está haciendo su efecto. Y le da, si en medio vuelve a tener un fiebrón, pues le puedes dar una dosis extra de paracetamol. Pero no va alternando continuamente los dos. Eso es lo científico, lo que se recomienda según la farmacocinética de los medicamentos. Ahora, por costumbre, ya te digo, en Reina Sofía, en urgencias lo dicen siempre y hay muchos pediatras que lo recomiendan. Alternas paracetamol con ibuprofeno. A mí, personalmente, y ya te digo, por lo que he leído y por ese motivo, creo que es mejor dar uno. Y a mí me gusta más el paracetamol.
aunque le baje menos la fiebre. Pero también reconozco que yo cuando he tenido a mis hijos pequeños, pues por la noche le da una dosis de ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno, el efecto es más largo y tú sabes que le va a durar un poquito más el efecto. Entonces, pues tienes que jugar un poquito sabiendo eso. Yo eso a mis madres se lo explicaba muy bien en mi consulta, eso te lo digo. Tú dale paracetamol, pero bueno, si por la noche tú quieres, por estar un poquito más tranquila, dale ibuprofeno, que no pasa nada, porque le des una dosis en medio. Pero intenta dar uno solo, no estar alternando continuamente. La alternancia de cada 4 horas no es buena porque de ninguno de los dos consiguen los niveles. Ese es el motivo. ¿Alguna pregunta más? Mira, yo quiero felicitarte. Creo que has dado una charla donde han mezclado a la perfección ciencia, experiencia y sentido común. Eso no es tan fácil. Muchas gracias. Muchas cosas muy útiles que yo me llevo para casa con mis nietos, pero hay una cosa que has comentado al principio sobre la lactancia materna, en que tú has comentado las madres que quieren y las que no quieren. Por supuesto. Y hay un tercer caso que es la que no puede. Entonces hay hoy en día madres que queriendo no pueden, no les sube la leche, porque eso existe, y tienen una frustración y una preocupación enorme. Entonces yo te lo digo, en mi caso mi hija no ha podido y con el segundo ya se ha conformado, pero con la primera lloraba sin consuelo, porque sentía una mala madre. Es que ahora mismo... La matrona me enseña, en fin, todos los procesos, pero no sucedió. Y eso, tanto, que eso pasa a veces. Sí, que claro que sí, eso pasa a veces y además tenemos ahora una cultura de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y en el tema de la lactancia materna es verdad que ellas están muy informadas, se tiene a los hijos tarde y cuando tú decides tener un hijo quieres hacerlo lo mejor posible, por eso ellos saben perfectamente su forma de crianza, se han informado psicológicamente y intentan la lactancia materna a tope. Yo pienso que en eso hay que ser también muy respetuosos. Y a las madres que no pueden también hay que apoyarlas. Es decir, que hay que decir, bueno, mira hija, que la otra alternativa que tenemos tampoco es mala. Es decir, que las leches artificiales funcionan muy bien y que además pueden hacer lo mismo que con la lactancia materna. Si puede darle el biberón exactamente igual, con el apego, con el niño en brazos. Es decir, que lo que hay que intentar cuando no pueden dar la lactancia materna es que la alternativa sea lo más parecida posible a la lactancia materna, que el biberón no se lo dé cualquiera, que se lo dé la madre, si puede ser siempre ella o el padre. Intentar hacer que esa lactancia se le parezca lo más posible a la lactancia materna y entender que existen casos así. A veces yo creo que la ansiedad por hacerlo bien a veces puede dificultar mucho el tener una buena lactancia, porque no es fácil, ¿eh? Los primeros días son muy difíciles. Y yo lo entiendo. Es decir, que yo sé, porque lo he vivido con muchas madres que tenían muchísimo interés y que realmente es que lo tenían, que le era muy difícil, que no podían. Y niños que empiezas a ver los que se van desnutriendo poquito a poco porque la madre insiste y es que no puede. Y es duro, para ella es muy duro. Yo creo que hay que apoyarlas totalmente. La campaña que se hace, se debe de hacer, que realmente, como la lactancia materna es terminada, yo estoy totalmente y eso es cierto, pero hacen que esas personas se sientan mira, en eso en una situación. Nosotros los pediatras muchas veces entre nosotros comentamos con el tema de los talibanes de la lactancia materna. A veces se han convertido en verdaderos talibanes. Es decir, el tema de la lactancia materna a tope, que evidentemente yo estoy de acuerdo, si yo soy pediatra no voy a estar de acuerdo que la lactancia materna es lo mejor, pero a veces puede ser duro para algunos. Primero, porque hay que respetar a la persona que ha decidido no lactar, que también la hay, por el motivo que sea, porque tenga miedo, porque no quiera que se le estropee el pecho, porque su situación laboral sabe que se va a tener que reincorporar pronto y que no va a poder darle la lactancia materna de la forma en la que se está dando ahora la lactancia materna. Pues que eso también hay que respetarlo.
que hay alternativas, es decir, que realmente si las leches cada vez son mejores, es que eso también es cierto. La investigación que hay en la leche artificial ahora mismo son buenísimas, pues también hay que darle apoyo emocional y entender que realmente, bueno, pues hay veces que no se puede y no se puede y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Si es que realmente no va a pasar nada, ni es menos madre, ni es más mala madre, ni muchísimo menos, vamos. En eso... Muchísimas gracias por todo. Última pregunta. Hola, no sé si nos conocemos, yo soy médico rehabilitador, bueno, ya jubilado, te felicito por la explicación que me ha dado, me ha resultado muy sustancial. Y hay un detalle que me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho que evidentemente para evitar la muerte súbita tienen que estar los niños boca arriba. Pero yo he encontrado a lo largo de mi vida profesional, como me dedicaba a la columna, muchísimos niños con la parte del cráneo, en la occipital, totalmente plana. Y eso, y yo decía, a que su niño es muy tranquilito, y es porque había estado muchas horas el niño mirando para arriba. Y yo le recomendaba a esas madres que cuando el niño esté despierto, boca abajo, pero que estimulen la musculatura. Pero esa recomendación es buenísima. Es decir, el niño despierto tiene que ponerse boca abajo, porque es importante para estimular el desarrollo, fundamental, para que levante la cabeza. Es decir, que despierto boca abajo, durmiendo boca arriba. Sí. Bueno, hemos terminado. Vamos a terminar con una pregunta con algo súper interesante que pone, yo creo que el cierre mágico, ¿no? A esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias, doctora Serrano, porque gracias a pesar de que no tengo nietos, me voy a encantar, porque tengo sobrinos nietos. Sobrino, claro, sí, dice que a quien Dios no le da hijos, le da sobrino. Le da sobrino. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este día tan particular. Y queremos que te lleves un recuerdo de tu paso por aquí. Muchísimas gracias a vosotros por pensar en los niños. Los abuelos, los abuelos están locos por los niños. Una parte fundamental de la familia, es que es un pilar fundamental. O sea, que las parejas cada vez más con abuelos, si no, eso no hay pareja. Y además que es verdad. Muchísimas gracias a todos.